Y ahora nosotros volvemos con la columna jurídica, le queremos que dar la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, Florencia Ortiz, la doctora, que justamente sigue adelante esta columna. Y algo que hemos puesto en agenda ya hace bastante tiempo es la ley de bases que se viene tratando, de que todavía tiene un proceso algo por delante, pero igual ya podemos ver algunas modificaciones en lo que tiene que ver con la parte previsional, que es lo que nos va a hablar en el día de hoy la doctora. ¿Cómo estás? Buenos días, Flor, y bienvenida a mi columna. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, se llama ley bases porque es un compendio de normas que toca muchísimos temas en materia jurídica. Por ejemplo, haciendo una mención general, que modifica el proceso administrativo, que es una ley a nivel nacional, el régimen de sociedades comerciales, también que vamos a ver un poco más adelante estos temas, el régimen laboral. Y puntualmente lo que vamos a tocar hoy es el tema previsional, que mucha gente se ha estado asustando este último tiempo, porque no es un tema menor, ¿bien? Hay que tener en cuenta que hasta la fecha de hoy tiene vigencia porque ha sido aprobada en diputados. Hay que ver qué va a suceder en senadores de unos días y si ya queda firme, si se trata de introducir modificaciones, pero hasta el día de hoy lo que tenemos, por ejemplo, en materia previsional está tratado los artículos 226 y 227 de la ley básica. Puntualmente y expresamente que es lo que dice en materia previsional, que se va a derogar el régimen de moratorias. ¿Bien? ¿Qué es la moratoria? Para que nos entiendan las personas que nos estén mencionando del otro lado. Es una herramienta jurídica que crea el Estado para aquellas personas que, por cuestiones de edad, es decir, no llegan a cumplir la edad para jubilarse, o no llegan a cumplir con los 30 años de aporte. ¿Bien? Pueden darse cualquier situaciones en conjunto por separado. Hay personas que están teniendo un trabajo actualmente en blanco, es decir, registrado, pero se dan cuenta que por medio de por ejemplo de deporte no van a llegar, porque quizás lograron hacer un trabajo en blanco debidamente registrado ya en grandes. ¿Por qué sucede muchas veces que tenemos personas bajo de manera figura el trabajo negro? Porque no está debidamente registrado, es decir, su empleador no lo ha registrado como corresponde. Entonces tenemos modo de pago para con el trabajador y también para con el Estado, porque al no haber una registración correcta, se produce una evasión fiscal. Bien. Y que esto también había permitido, hablando justamente de moratorias, de que muchas personas con cómo se venía trabajando pudieran acceder a la jubilación, bien decíamos ahí, quizás tenían más de 30 años trabajados, pero no registrados en determinada cantidad de tiempo, y hablamos ya de la edad, ¿no? Con el tiempo de poder jubilarse, pero hoy esta modificación viene haciendo ahí, Flor, genera una incertidumbre en muchas personas que están pensando en su futuro y haciendo la mirada acerca de cuánto tiempo no hicieron el aporte, qué es lo que va a pasar si esta modificación llega a tener el final del proceso, ¿no? La aprobación del Senado. El problema es que, bueno, la moratoria, ¿qué facilidad le da a estas personas que no llegaron con los que implementan estos requisitos? Pueden comprar esas bandas completadas. Hay un proceso previo que se realizaron antes, bueno, también, y hoy sí es decir, hay un procedimiento que lo realizan entonces, conociendo el abogado, la asistencia del abogado, para poder adquirir esos años. Se realiza un pago previo y una vez que vos accedes a ese beneficio jubilatorio, pues se lo tomando cuotas. Ahora, el Estado lo que pretende es dejar de lado este sistema y establecer un sistema de pago proporcional, de lo que nos oferta y pensión retributiva, le llaman. Y es similar al sistema PUAM que tenemos hoy. Está vigente para personas de más de 65 años que tienen los 30 años de aporte. Ese es el problema, ¿verdad? Que vos tienes que tener los 30 años de aporte y tenemos 65 años de edad. Por eso es que se comenta en muchas redes sociales y en medios de comunicación que con esta nueva ley muchas mujeres se van a jubilar después de los 65 o de los 65. Porque, ¿cuál es el caso puntual? Si necesitamos una realidad social de Argentina y de la
perpetrados por el INDEM. Solamente el 13% de las mujeres entre 55 y 59 años llegan a acceder a los 30 años de aporte. Eso es que casi para lo que se viene dice puntualmente la mujer se jubilará por ella, que corre esos años. Y a ver, ¿por qué es que la mujer, obviamente también perjudica al hombre, pero por qué puntualmente en el caso de la mujer? Existen también una falta de perspectiva de género en esta modificación. ¿Por qué? Porque la mujer se dedica en gran manera a las tareas de cuidado del hogar. Y pienso que, por ejemplo, acá lo que es la zona del norte del país, en la zona del litoral, donde lamentablemente tenemos un machismo muy arraigado, y a veces creo que se disponía, bueno, vos mujer te quedás en la casa y el hombre sale a trabajar. Entonces hablamos de la mujer que va a acceder a una educación superior, y es que por suerte termina en un secundario, tampoco fue insertada en el mercado laboral, y la mujer, por ciertas situaciones de la vida, ya no tenía el hombre al lado, porque se fue, se enfermó, lo que fuera, ya no pudo trabajar de la misma manera, no pudo aportar ese dinero, o se fue y directamente no te aportó nada. Entonces, ¿qué? La mujer se encuentra en una situación de que tiene que salir al mercado laboral grande, sin recursos, porque tampoco tiene preparaciones, no tiene herramientas públicas. Entonces, ¿a dónde se va a terminar insertando esa mujer? En el ámbito del mercado laboral precarizado, es decir, en negro. Entonces, ¿cómo esa mujer accedió a jubilarse? Por ejemplo, en todos los recursos legales que se habían propiciado en años anteriores, en el año 2021, existe un decreto en el cual a la mujer, para ayudar a acceder a los años de jubilación, se le reconoce un año por hijo. Un año de muerte por hijo, si fuera un niño de 2 años, si fuera un niño con algún tipo de discapacidad, también se le reconocen los años, si este niño había sido beneficiario de la UAC. Esas leyes puntuales claramente tenían perspectiva de género y prestaban puntual atención a los roles de cuidado, que recaen usualmente sobre todo en la mujer. Es más, el INDEC realizó estudios en el año 2021 donde les arrojaban los datos que la mujer dedica entre 6 y 7 horas para el medio de la labor que realiza fuera del trabajo, al cuidado del hogar, de tareas domésticas, y el hombre solamente entre 3 y 4. Esto pasaba en el 2021 y esto es lo que pasaba hace 20 años y 30 años atrás. A ver, todos tenemos madres, abuelas, tías, todos sabemos, más las personas que somos más éticas acá en Jujuy, cómo es y ha sido a lo largo del tiempo la distribución de tareas. Que no ha sido algo equitativo, que no ha sido algo parejo. Y peor que todo, si nos situamos con mujeres que están solas, que no tienen ningún tipo de apoyo, que además tienen que salir a trabajar, que tienen que criar, que tienen que mantener una casa. Y entonces, son situaciones que luego de su momento estaban contempladas, ¿no? Y que ahora directamente se asumen que deben ser costados y no estaban contempladas. Y así lamentablemente se deja de lado toda esta previsión. Lamentablemente es una ley que carece de perspectiva de género completamente, porque también no nos olvidemos que es una inversión llamativa del gobierno que niega también la brecha salarial, por ejemplo, que existe la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Pero obviamente esa brecha salarial también va a impactar en la jubilación del día de mañana. Claramente, si vos ganas de menos, menor va a ser el monto de tus jubilaciones. Lamentablemente, y ahí hablamos últimamente sobre el techo de cristal, ¿no? Es la gente y que por más formación que tenga no tiene en cuenta ni siquiera esto, ¿no? El título y muchas otras cuestiones que vienen a decir ahí, lo vas destacando vos, Flor, que hasta ahora. Veremos cómo será el panorama de un tiempo acá cuando estos lleguen a tener otro tratamiento. Así es, hay que ver si necesitamos introducir algún tipo de modificación, ¿ven? Y en qué sentido, porque también es muy amplio que la ley tiene más de 200 artículos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tenés facultades extraordinarias, hay muchas temáticas muy delicadas que realmente debieran tomarse el tiempo de tratarlas. Y a ver, para que no digan que solamente estamos hablando de la mujer y el perjuicio de la mujer, a nivel país, se estima que el 47% del mercado laboral, tanto hombres y mujeres, está en negro, ¿no? Son trabajadores precarizados. Ahora, si nos sacamos
acá, en la provincia de Jujuy, la situación es mucho más grave. Pero en el 2023 se estima que porcentualmente entre el 70 y el 80% de los trabajadores que han logrado jubilarse en nuestra provincia han sido a través de moratoria, es decir, entre hombres y mujeres. Y eso también es una cuestión de que ellos lo decidan así, que no quisieron aportar. No, a mí me prenden muchas veces la falta de control que hay sobre el empleador y la falta de registración. Ese es el problema. No hay un control consecuente correspondiente a las personas que emplean gente y no la registran como corresponde. O que lo que registran bajo una tarea que no es, cosa de que por eso tenemos gente que cobra cierto monto en blanco, cierto monto en negro, porque se puede registrar con otra tarea que no es, de menos cargas horarias, de menos responsabilidades tributarias, de por un monto menor. Entonces, cuando vos vas y dices, bueno, yo hice tal tarea en mi empresa, me voy a jubilar y la dejo con otra tarea, entonces me dan de menos. Entonces, entre que no te registran, porque registran de manera defectuosa. Ese es el verdadero problema. No el trabajador que presta su fuerza, su servicio, su capacidad de trabajo, sino la falta de registración o la mala registración. Es importante esto que decís, Flor, porque esto también tira bajo un poco el velo que tenemos puesto en qué es lo que pasa justamente con estas jubilaciones de las cuales han podido girar y han logrado muchas personas que han trabajado gran parte de su vida, pero sin embargo pudieron lograr jubilarse porque había un plan que contemplaba ciertos aspectos y que por ahí el desconocimiento también de la sociedad llevaba a prejuzgar a aquellas personas que se pudieron jubilar y que entraron como estas personas no han hecho el aporte, pero sin embargo había una serie de factores que siguen el cúmulo. Así es tal cual. Además, la moral objetiva, la moral es propia, uno puede hacer desde su casa, no me importa, la verdad, no es un problema mío, pero si no te interesa, porque cada uno es libre que te interese o no te interese, por lo menos mirarlo desde este otro punto. No tanto como la justicia social, si es como que no te importa, sino el hecho de que se tiene que verificar y corregir el tema de la relación social. Porque quizás si vos te preguntas desde el punto de vista económico, y no, ¿entendés? No solamente la comprensión social que se realiza por estas personas que siempre mejoran, sino también desde el punto de vista fiscal. La mala registración o la insuficiente registración. Y también, lo llevamos de manera más concreta, de 10 hombres, se estima que 7 hombres todavía están en esta situación de precarización laboral. Estamos hablando de la población económicamente activa a nivel país. ¿Bien? Entonces, tampoco es porque ellos quieren que están en su casa haciendo nada y no deben pasar. Bien, ese es el problema. A ver, una posible solución sería la creación de capital de trabajo, de fuentes de trabajo, pero dentro del marco del respeto a los derechos laborales. Por eso es que algunos podrán decir, si nos adelantamos un poquito del tema que vamos a tocar después, en materia laboral. Sí, bueno, esta ley tiene ciertos puntos que quieren incentivar la creación de fuentes de trabajo privado en gobierno. En realidad, lo que te ofrecen son formas de contratación bastante blandas y que en realidad, al momento de ejecutarse, terminan por precarizar al trabajador. O sea, te contrata, pero como yo quiero, como al bolero. Ahora, nos situamos en lo que está pasando hoy. Uno ve las noticias, uno que está en la calle, que trabaja, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está creciendo la industria? No. Están dejando a la gente en la calle. Tanto en la administración pública, tanto en cuestiones privadas, la gente se está quedando sin trabajo. Entonces, esa persona reportando se está quedando sin aporte. En el caso que hubiera estado registrada y debidamente registrada. O sea, pues cuando estamos en una visión optimista que lamentablemente no queda mucho, entonces, el día de mañana, esa persona, cuando tenga que salir de la calle, no hace bueno, yo aspiro un trabajo en blanco, va a agarrar lo que sea. Porque tiene en su casa deudas, tiene familia, tiene que pagar un alquiler en la mayoría de los casos. Entonces, esa persona no se va a poder jubilar. No se va a poder jubilar porque lamentablemente no es que está floreciendo la industria y están aumentando la fuente de trabajo. Lamentablemente no, nos estamos precarizando. Hasta las personas que tienen hoy por hoy un título, que tienen más herramientas de conocimiento,
acceder a la educación superior. Es así, es como lo dice usted. Bueno, siendo puntualmente a cuáles van a ser las modificaciones, por lo menos lo que en una parte inicial, ¿no? Hablamos justamente de la parte inicial que ya fue abordada por parte de los diputados, pero que entra a senadores esta semana y que vamos a estar atentos justamente a lo que se viene después, si hay modificaciones dentro de lo que va a ser este paquete de trabajo, ¿no? De la ley de bases, que es lo que tenemos que tener en cuenta también como para hacer un paneo un poco más claro para la audiencia que nos está siguiendo. Bien, entonces, el proyecto se tiene que, de manera concreta, se le da la ley moratoria, uno puede jubilar con una moratoria, vas a tener que hacer un sistema pensión actual que existe hoy, que es una prestación universal para el jubilado, para el adulto mayor en realidad, que los requisitos son, entre otras cosas, tener los 30 años de servicio y haber cumplido más de 65 años, los 65 años. Bien, por eso es que se hizo, vas a tener que esperar los 65 años y demás, es por eso que porque uno de los requisitos del PAN que hoy utilizan, que es uno de los últimos recursos cuando no lograste acceder a los moratorios. Bien, y cuál es lo grave y lo complicado del PAN, que expresamente consigna que en el acceso al PAN, esta prestación universal, solamente acceden al 80% de la jubilación mínima. Es decir, ni siquiera al 100% de la jubilación mínima. Hoy por hoy la jubilación mínima no alcanza para absolutamente nada, porque vos tenés que pensar que sube la luz, que sube el gas, sos una persona que ya estás en una cierta edad, que necesitas remedios, necesitas ir al médico, necesitas usar transporte, el transporte sigue subiendo. Entonces, es bastante grave que yo digo que de lo menos vas a tener ni siquiera, o sea, menos de menos. ¿Ven? Eso es lo grave. El tema de la edad y el tema del monto. Además, tengamos en cuenta que la actualización de las jubilaciones ya no van a ser de acuerdo a la inflación, y más van a ser por decreto, también se está teniendo por esos lados. ¿Y cuál va a ser la respuesta que te van a dar? No hay plata. Por ende, no te puedo subir la jubilación. Lamentable, la verdad que sí. Para la próxima columna nos vamos a meter en lo que es el paquete de reformas laborales, así es. Para seguir el hilo, vamos a hablar del tema de la hora. Bien, igual estamos ahí en la red de comunicación 154 040 861 por si quedó alguna duda pendiente para poder nuevamente enfocarnos en eso, pero desde eso te agradecemos un montón porque es importante, ¿no? Ampliar un poco la imagen por medio del velo, como bien lo decíamos, y ver cuál es la situación tradicional dentro de lo que es esta reforma. Así es. Bueno, siempre atento a las consultas, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, ahí estuvimos dialogando con nuestra columnista jurídica, la doctora Florencia Ortiz, y en el día de hoy estuvimos abordando lo que es la parte previsional. Vamos a seguir hablando en detalle sobre la ley de base, pero metiéndonos en el paquete de reformas laborales, pero ya será la próxima semana, así que estamos de invitación. Flor, te agradecemos un montón por la visita. A ustedes. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y